Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 142 al 147. Felicitaciones al anfitrión por completar la historia principal oculta. Reurite the World, One Piece recompensa. Pokémon de nivel máximo aleatorio del mundo actual. Si este Pokémon tiene su propia especie, la especie también será traída a la isla Pokémon. Especies de Pokémon seleccionadas aleatoriamente X3 recibido. Lapras NVL. 100 especie obtenida de la isla Pokémon. Lapras, población actual 50 Lapras. Especie obtenida de la isla Pokémon. Zangoose, población actual 100 Zangoose. Especie obtenida de la isla Pokémon. Seviper, población actual 50 Seviper. Especies obtenidas de la isla Pokémon. Braviary, población actual 20 Braviary, 20 Rufflet. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Duck, que acababa de regresar a la casa de cría Pokémon con 3 Pokémon de Mariejois, abrió los ojos con sorpresa al escuchar la notificación del sistema. Esta fue una sorpresa increíble. La última vez que había recibido una notificación de este tipo fue cuando reclutó a su primer empleado masculino, Bonclay, y a su primera empleada femenina, Robin, quienes lo recompensaron con 1000 Pokécoins. En primer lugar, un Lapras de nivel máximo, lo cual fue extremadamente emocionante. Lapras, un Pokémon de tipo agua/hielo, es un Pokémon apacible y tranquilo con una hermosa voz, conocido por cantar con sus compañeros en el mar. En la traducción original, también se le conoce como el Pokémon Transporte. Sin embargo, debido a su naturaleza apacible, a menudo es cazado por cazadores furtivos ilegales o atacado por Sharpedo, lo que lleva a una disminución drástica de su población. En el mundo Pokémon, Lapras es considerado un Pokémon raro. Obtener un Lapras de nivel máximo normalmente costaría decenas de miles de Pokémonedas en el centro comercial Pokémon. Un Lapras de tan alto nivel sería muy viejo o tendría un potencial excepcionalmente alto. Un Lapras de nivel máximo equivalía a que Dan recibiera decenas de miles de Pokémonedas gratis. Especialmente porque la casa de cría Pokémon planeaba abrir otra sucursal en el archipiélago Sabaody, necesitaba un Pokémon poderoso para supervisarla. Originalmente, Duck planeaba ahorrar suficientes Pokémonedas para comprar un Pokémon de nivel máximo o uno de alto nivel. Ahora, parecía que podía ahorrar ese dinero. Además, este Lapras de nivel máximo vino con un gran grupo de 50 Lapras. 50 Pokémon puede que no parezca mucho, pero depende de la especie. Para un Pokémon raro como Lapras, un grupo de 50 es probablemente la población de Lapras más grande en el mundo Pokémon. Luego hay una mezcla de emoción y preocupación con Zangoose y Seviper. Algunos Pokémon del mundo Pokémon se odian entre sí debido a antiguas disputas de sangre. Zangoose y Seviper son algunos de ellos. En los capítulos de Sinnoh, estas dos especies lucharon con frecuencia. Si solo hubiera llegado una especie, Duck habría estado emocionado porque ambos son luchadores fuertes. Pero tener ambos juntos, no podía imaginar lo que sucedería en la ciudad de la Alianza Pokémon. Duck ya había decidido que debían separarse. Además, Duck encontró algo peculiar. Zangoose es típicamente una especie social, que a menudo viaja en grupos pequeños para maximizar su efectividad en el combate, similar a Weavile. Pero por lo general, sus grupos son pequeños debido a los frecuentes conflictos internos por la comida y el estatus. Los Seviper, por otro lado, son solitarios, traicioneros y desconfían incluso de los de su especie. Normalmente, los Seviper cazan solos y cada uno tiene sus propias tácticas para contrarrestar a dos Zangoose. Ahora bien, ambas anomalías estaban presentes en estas especies. Duck sintió algo extraño y necesitó investigar. Por último, la llegada de Braviary y Rufflet fue excelente. Sus características son evidentes desde sus nombres. Braviary, conocido como el Pokémon valiente en la antigüedad, es valiente, orgulloso e intrépido, valora mucho a sus compañeros y está dispuesto a sacrificar su vida por ellos.
Debido a su naturaleza intrépida, nunca se rinden ante una pelea y llevan sus cicatrices con orgullo, ganándose el respeto dentro de su grupo. Estos Pokémon son muy justos y a menudo se los ve como compañeros de figuras heroicas en el mundo Pokémon. Por eso Duck estaba tan contento. Braviary atrae naturalmente a los entrenadores, inspirando a más personas en la isla Pokémon a convertirse en entrenadores. Esto es como recibir cientos de miles de Pokémonedas gratis. La sonrisa de Duck casi llegó a sus oídos. Siempre hubo planes para introducir varias especies de Pokémon en la isla Pokémon, pero debido a la priorización del desarrollo de Ciudad Alianza, este plan se pospuso repetidamente. Esta recompensa hizo avanzar significativamente los planes de Duck. Aunque la variedad de especies todavía parecía limitada, era suficiente para el estado actual de la isla Pokémon. ¿Cuántas personas viven en la isla Pokémon ahora? O mejor dicho, ¿cuántas personas viven en Ciudad Alianza, que actualmente tiene una población de 5.000 habitantes? Entre ellos ya hay unos 2.000 Pokémon. La incorporación de estos Pokémon salvajes constituye ahora una proporción significativa. También ayudará a los residentes de Ciudad Alianza a adaptarse al concepto de Pokémon salvajes, formando potencialmente amistades y asociaciones con estos Pokémon salvajes. Sin embargo, necesito resolver rápidamente el problema entre Zangoose y Segiper antes de que las cosas se agraven. Duck estaba un poco preocupado. La aparición repentina de Zangoose y Segiper podría provocar una pelea, y si hieren accidentalmente al Braviary cercano, también podría arrastrarlos al conflicto. En cuanto a Lapras, eso es muy improbable. Son dóciles por naturaleza. Al regresar a la casa de cría Pokémon, Sceptile regresó rápidamente para proteger la sucursal en Agua 7. Darkrai miró a Duck, queriendo recordarle que su espacio oscuro todavía albergaba un grupo de personas. Pero al ver lo ansioso que estaba Duck, se abstuvo de hablar y se fundió silenciosamente con la sombra de Duck. Cuando Duck llegó a la isla Pokémon, descubrió que la situación no había empeorado tanto como temía. Pero estuvo cerca. En el puente de arco de 1000 metros frente a la base de la Alianza, habían aparecido los grupos Pokémon. El grupo Zangoose y el grupo Segiper estaban en lados opuestos del puente. Si el terreno no fuera tan inapropiado y con el miedo a caer al agua, ya habrían empezado a luchar. Incluso la mera presencia del otro grupo era considerada arrogancia. A sus ojos, incluso la respiración de las otras especies era una afrenta. El pacífico grupo de Lapras gritó suavemente desde el lago a ambos lados del puente, actuando como pacificadores, tratando de calmar a ambos grupos. Braviary, junto con Rufflet, se sentaron en la barandilla y observaron con una actitud de no es asunto nuestro. Mientras tanto, más personas y Pokémon se estaban reuniendo en tierra para observar, y algunos incluso empezaron a tomar partido y hacer apuestas. Los amantes de los gatos apoyaron a Zangoose, los amantes de las serpientes apoyaron a Segiper y la mayoría de la gente estuvo allí simplemente para el espectáculo. Malditos Segipers, me ocuparé personalmente de vosotros, maldito Zangoose. Me ocuparé personalmente de ti. Justo cuando Zangoose y Segiper estaban a punto de enfrentarse, llegó Duck. Descendió del cielo, aterrizó entre los dos grupos y levantó las manos para detenerlos. Guau tilde los Lapras saludaron a Duck con gritos respetuosos y cariñosos. Con la ayuda del sistema, Duck ya había formado un vínculo básico con su líder, lo que le otorgaba un cierto estatus dentro del grupo Lapras. Los otros tres grupos también habían comprendido aproximadamente la situación al llegar a la isla Pokémon, por lo que saludaron a Duck. No tenían que obedecer a Duck completamente, pero era necesario un respeto básico. ¿Qué está pasando aquí? Duck no estaba preguntando por qué los dos grupos estaban peleando, sino sobre su extraña estructura social. Esto iba más allá del comportamiento normal. Por lo general, los Pokémon no romperían los hábitos de su especie a menos que fuera absolutamente necesario. Los líderes de los grupos Zangoose y Segiper intercambiaron miradas, cada uno explicando su perspectiva. Con Darkrai y sus habilidades psíquicas, Duck comprendió rápidamente la situación. Estos dos grupos eran enemigos desde hacía mucho tiempo. Ambos se originaron en las laderas del Monte Coronet en la región de Sinnoh. Al principio eran Zangoose y Segiper normales dispersos por las laderas. Por lo general, cada Zangoose y Segiper tenían sus propios rivales y rara vez interferían en las batallas de los demás.
Pero debido a un accidente, el líder Zangoose salvó a un joven Zangoose de un Seviper, expandiendo gradualmente su equipo más allá de su control. El líder Seviper, viendo que su antiguo rival se hacía más fuerte, no pudo tolerarlo. Otros Sevipers, que inicialmente no querían agruparse, se dieron cuenta de que no tenían otra opción cuando se enfrentaron a grandes grupos de Zangoose. Estas dos especies parecían unidas por algún destino, e incluso llegaron juntas a la isla Pokémon. Viviréis separados. Doug no tenía ninguna solución inmediata y decidió utilizar la geografía de Ciudad Alianza para mantener separadas a las dos especies. Doug decidió colocar las tribus Zangoose y Seviper fuera de la Ciudad Alianza. Una tribu en el lado oeste, la otra en el lado este. Doug planeó establecer un bosque alrededor de las afueras de Ciudad Alianza como una barrera protectora natural, mientras que el sur se desarrollaría en suburbios con pequeñas aldeas como frontera sur de la ciudad. Actuando con rapidez, Doug condujo a las tribus Zangoose y Seviper a los extremos oeste y este de la Ciudad Alianza. Ambas tribus prosperan en entornos forestales, donde pueden cazar y camuflarse aprovechando el terreno. Doug usó las 160.000 Pokémonedas restantes de su sistema para crear dos bosques de 80.000 metros cuadrados en los lados oeste y este. Estos bosques incluían lagos conectados con el mar interior del norte. Los bosques eventualmente crecerían más allá de este tamaño inicial a medida que la gente plantara más árboles y los expandiera. Por ahora, la escala actual era suficiente para que las tribus Zangoose y Seviper reclamaran sus territorios y volvieran a sus comportamientos naturales. Los árboles incluían muchos árboles frutales comunes del mundo Pokémon, que proporcionaban alimento a los Pokémon que vivían allí. Doug también planeó introducir pequeños animales como faisanes, conejos, ratones de campo, ardillas, serpientes, ranas e insectos para crear un ecosistema equilibrado y una fuente de alimento para los Pokémon carnívoros. Las tribus Zangoose y Seviper estaban satisfechas con sus nuevos hábitats y entraron en los bosques después de expresar su gratitud a Doug. Sin duda, se involucrarían en conflictos internos para establecer territorios, pues esa es su naturaleza. En el futuro, algunos podrían cruzar la Ciudad Alianza para causar problemas en el otro bosque, pero eso ocurriría al menos dentro de un mes. Incluso si surgieran conflictos, Doug no intervendría, ya que tener enemigos naturales los mantiene vigilantes y evita el crecimiento descontrolado de la población. Después de resolver las ubicaciones de las tribus Zangoose y Seviper, Doug centró su atención en las otras dos tribus. La tribu Lapras fue fácil de integrar. El mar que rodeaba la base de la alianza era su hogar natural, seguro y tranquilo, y sin duda les encantaría. Doug organizaría que la gente capturara varias criaturas marinas y las introdujera en el lago. Este lago, al igual que el del criadero principal, tenía propiedades especiales que permitían que la vida marina prosperara. El mundo de One Piece estaba repleto de criaturas marinas de innumerables especies, por lo que no había escasez. Doug incluso consideró contactar a la isla Gyojin para ayudar a recolectar plantas acuáticas y peces de aguas profundas para la tribu Lapras. Por ahora, la alianza proporcionaría alimentos, lo que no sería demasiado costoso con la abundancia de vendedores ambulantes en Batter 7. La tribu de Braviary era un poco más compleja. Solían vivir en las cimas de las montañas o en regiones nevadas, ninguna de las cuales estaba disponible en ese momento. Tuvieron que establecerse temporalmente en Ciudad Alianza. Afortunadamente, Braviary y Rufflet no eran exigentes con su entorno y disfrutaban de atmósferas animadas. Ciudad Alianza era actualmente el único lugar con mucha actividad en la isla Pokémon, lo que la convertía en un hogar temporal perfecto para ellos. Con las 4 tribus Pokémon establecidas temporalmente, Doug regresó a la casa de cría para conocer a su nuevo compañero. No le preocupaba que las tribus Pokémon atacaran a los residentes de Ciudad Alianza. Estos Pokémon provenían de un mundo donde humanos y Pokémon coexistían pacíficamente. Mientras los humanos no los provocaran ni invadieran sus territorios, no los atacarían. De vuelta en el criadero, Doug estaba emocionado. Un Lapras de nivel máximo. Doug, hace un rato se oían ruidos en tu habitación. Parecía que alguien te llamaba. Sí, ese es mi nuevo compañero. Doug respondió emocionado y corrió a su habitación. Al abrir la puerta, fue recibido por una belleza enorme. Aunque un Lapras típico mide alrededor de 2,5 metros de altura, los Lapras jóvenes o hembras pueden ser más bajos.
Sin embargo, este Lapras medía unos imponentes 5 metros. El tamaño de un Pokémon está influenciado por la edad, el género y la fuerza. Por ejemplo, la edad de Sceptile lo hacía de tamaño promedio para su especie, pero era 0,4 metros más alto debido a su fuerza. Este Lapras era el doble del tamaño de su pariente, lo que indica no solo un poder inmenso sino también una edad significativa. Los Lapras también son pesados por naturaleza. En ese momento, la cama de Dak estaba aplastada bajo su peso, y la ropa de cama estaba empapada debido a la capacidad de hidratación de Lapras, que mantenía su cuerpo húmedo, segregando agua pura. Hola, Lapras. Dak se acercó rápidamente y abrazó el largo cuello de Lapras. Los Lapras son Pokémon increíblemente gentiles, por lo que Dak se sintió seguro al abrazarlo en su primer encuentro. Este era diferente a los 3 Pokémon anteriores, conocidos por sus temibles reputaciones. Giratina y Darkrai, con sus títulos de Pokémon Renegado y Pokémon Negro Tono, respectivamente, eran intimidantes. Sceptile no era temido, pero era conocido por ser orgulloso y distante y rara vez mostraba amabilidad hacia los débiles. De ninguna manera Lapras llamó suavemente, golpeando sus grandes patas y moviendo su cola. Para Dak, las acciones de Lapras eran adorables y abrazó su cuello con más fuerza. Fresco y suave. Lapras sonrió suavemente, sintiendo el afecto de Dak, y le correspondió. A Lapras naturalmente le agradaban los demás, similar a un Golden Retriever que ama a los humanos. Sin embargo, a diferencia de los Golden Retrievers que pueden ser agresivos con otros perros, Lapras se mantuvo gentil incluso con otros Pokémon. Vamos a que te revisen. Dak condujo con entusiasmo a Lapras a la sala de fabricación para una revisión. A pesar de su tamaño, Lapras pesaba alrededor de 500 kilogramos. Para la gente del mundo de One Piece, este peso era manejable. Dak, que ya no era un debilucho, podía levantar a Lapras fácilmente con la ayuda de sus habilidades psíquicas. Lapras se sorprendió de que Dak pudiera levantarlo, pero rápidamente se puso feliz. Un entrenador fuerte era algo bueno. En la sala de fabricación, Lapras saludó a Monet, Gardevoir y Porygon Z. Monet estaba acostumbrada a que Dak trajera Pokémon poderosos y estaba feliz de ver a otro miembro fuerte unirse a la alianza Pokémon. Basándose en sus observaciones, Dak solo traía Pokémon excepcionalmente fuertes para los controles. Lapras era sin duda uno de ellos. Lapras tipo agua, hielo habilidad, hidratación potencial, púrpura edad, 650 nivel, NVL. 90 Lapras era realmente viejo, casi 3 veces la edad de Sceptile. Felicitaciones a Sceptile por ganar un anciano. Sin embargo, el potencial de Lapras era ligeramente menor que el de Sceptile, por lo que a pesar de ser más joven, Sceptile tenía el mismo nivel debido a su potencial y entrenamiento superior. Lapras y Sceptile eran comparables en fuerza dentro del mundo Pokémon, careciendo de las habilidades especiales de los Pokémon legendarios pero con niveles coincidentes. Esto significaba que Lapras debería estar a la par de los mejores luchadores de este mundo, obteniendo un puntaje perfecto de 100 sobre 100. Lapras probablemente sobresaldría en este mundo, especialmente con su entorno acuático. Sceptile podría tener más oportunidades de brillar en un mundo diferente, como el mundo de Naruto. Vamos a llevarte a la isla Pokémon por un rato. Dak estaba emocionado. Ahora podía montar a Lapras a través del mar. Con Giratina en el cielo y Lapras en el mar, Dak casi no necesitó caminar. De ahora en adelante, te quedarás en la sucursal de Batter 7. La ciudad tiene muchos canales y gente amable, lo que la hace perfecta para ti. Dak había decidido. Lapras protegería la sucursal de Batter 7. A Lapras le encantaban los entornos pacíficos, y Batter 7 era perfecto, especialmente con la presencia de la alianza Pokémon. Sceptile estaría estacionado en el archipiélago Sabaody. Ese lugar caótico, lleno de alborotadores, le brindaría a Sceptile muchos desafíos y emoción. Sceptile estaba aburrido en Batter 7, con pocas oportunidades de acción. Todo el mundo lo sabía. Una figura importante en el archipiélago Sabaody podría enfrentarse a Sceptile, siendo incluso más fuerte que Meowth y también un espadachín. Dak le informaría a Sceptile de la ubicación de esta persona. Shirahoshi contaba los días con los dedos. Llevaba 7 días dispersos en la isla Pokémon. Observó cómo Ciudad Alianza pasaba de estar vacía a estar ligeramente poblada.
Sin embargo, ninguno de sus habitantes sabía que una princesa sirena de la isla Gyojin se escondía en el mar interior junto a ellos. A veces Shirahoshi venía sola, y quizás solo la persona que la trajo a la isla Pokémon sabía que había llegado. La mayor parte del tiempo, Shirahoshi se sumergía en el mar interior y jugaba con sus dos amigos. Sus amigos eran Febas y Magikarp. La afinidad natural de Shirahoshi con el tipo agua hizo que todos los Pokémon no pudieran resistirse a acercarse a ella. Justo cuando la tribu Lapras llegó, notaron la presencia de esta pequeña sirena. El mismo día en que Dak acababa de destruir la mitad del gobierno mundial, Shirahoshi se deslizó silenciosamente hacia el mar interior. Aunque los nuevos residentes le impedían aventurarse en tierra, no estaba triste. Ver a la gente y a sus Pokémon paseando y jugando en Ciudad Alianza la alegraba. Ella fantaseaba con pasear por la calle con su padre, su madre y sus 3 hermanos. ¿Podría ser posible una vida así? Mientras Shirahoshi miraba hacia la orilla, de repente sintió que la levantaban. Shirahoshi se sobresaltó y meneó la cola. Slap. Su cola pareció golpear algo suave. Shirahoshi giró la cabeza y vio un Pokémon mordiéndole el collar, sacándola del agua. Era un Lapras antiguo y enorme. Shirahoshi recordó que a la gente de Ciudad Alianza le gustaba llamar a estos Pokémon Lapras. Este Lapras era el más antiguo de la tribu, probablemente de más de 3000 años, con 10 metros de altura, el doble del tamaño del Lapras de Dak. Sin embargo, este Lapras no era tan fuerte. Su tamaño se debía principalmente a su edad. Tanto la edad como la fuerza afectan el tamaño de un Pokémon, pero la edad es la que más influye. Con Lapras de Dak abandonando el equipo, el ex líder retomó el mando de la tribu. Hola, abuela, saludó Shirahoshi a los Lapras, agitando la mano. Ella no tenía miedo de este Lapras. Quizás fue porque las amables sirenas podían comunicarse con los peces, o tal vez fueron las habilidades de Shirahoshi como rey del mar. Podía percibir la buena voluntad de los Lapras. Lapras. Lapras sonrió con los ojos entrecerrados, colocó a la sirenita en su caparazón y nadó tranquilamente en la superficie del mar. A lo lejos, otros Lapras más pequeños jugaban con bolas de agua dadas por los humanos o competían en cantos. Algunos Lapras, sintiendo la presencia de Shirahoshi, nadaron para acariciarla cariñosamente. Disculpe, ¿a dónde me lleva? Shirahoshi se sentó en el lomo del Lapras, cubriendo tímidamente su cola, preocupada por ser vista por la gente en la orilla. Lapras tilde. A ningún lugar en particular, solo para pasear. La vieja Lapras meneó la cabeza perezosamente, llevando a Shirahoshi sin rumbo a través del mar. A Lapras le encantaba llevar a la gente a excursiones por el mar, una actividad que los hacía felices. Especialmente porque Shirahoshi tenía una afinidad natural por la que los Pokémon de tipo agua se sentían atraídos. Shirahoshi no era buena en rechazar a los demás, por lo que abrazó obedientemente el cuello de los Lapras, observándolos mientras deambulaban. Ejem. De repente, un sonido familiar vino del agua. Los ojos de Shirahoshi se iluminaron al escucharlo. Era su hablador amigo, Magikarp. Shirahoshi miró hacia el agua y vio a Magikarp y Febas asomando sus cabezas, mirándola. Son mis amigos, dijo Shirahoshi suavemente. Ella quería jugar con sus amigos en el agua, pero era demasiado tímida para decírselo a Lapras. Lapras tilde, el viejo Lapras asintió, colocando suavemente a la sirenita nuevamente en el agua. Ella le hizo una señal a Shirahoshi para que fuera a jugar. Hasta la próxima. Shirahoshi se despidió cortésmente del anciano Lapras y entonces recordó algo. Oh, soy Shirahoshi. Lapras tilde, la vieja Lapras asintió, indicando que lo recordaba, y luego se alejó remando. Shirahoshi se sintió feliz, pensando que había hecho una nueva amiga. Normalmente se alojaba en el palacio de la isla Gyojin. Últimamente, su padre, su madre y sus hermanos estaban ocupados recogiendo firmas y no tuvieron tiempo de acompañarla. Sintiéndose solo y aburrido, Shirahoshi se escabulló a la isla Pokémon para jugar. Bloop. Febas sopló una burbuja en la superficie y luego se sumergió bajo el agua. Magikarp y Shirahoshi siguieron su ejemplo. Los 3 nadaron libremente en mar abierto, sin nada que los bloqueara, lo que les permitió explorar a su antojo. Ejem. Magikarp le hizo una pregunta a Shirahoshi. Él y Febas se estaban aburriendo de este mar, pues solo estaban ellos dos. La tribu Lapras solía quedarse en la superficie. ¿Quieres visitar mi casa? ¿Te parece bien?
Shirahoshi estaba desconcertado. Ella sintió que no debía sacar a Magikarp y Phoebas de la isla Pokémon sin preguntarle primero a Robin. Ejem. Magikarp le suplicó nuevamente a Shirahoshi, ansioso por ver el mundo exterior. Phoebas permaneció en silencio, aparentemente indiferente. A diferencia de sus homólogos en el mundo Pokémon, que aceptaban su mediocridad, Magikarp y Phoebas en la isla Pokémon tenían más confianza. Esta confianza les ayudaría mucho a evolucionar, especialmente a Phoebas. Magikarp evoluciona una vez que alcanza el nivel requerido. Phoebas necesita aumentar su atributo de belleza o usar una escama prisma para evolucionar. Este atributo no solo implica belleza externa, sino también confianza en sí mismo. Está bien, le preguntaré a la hermana Robin. Aunque a Shirahoshi no le gustaba molestar a los demás, decidió preguntarle a Robin por sus amigos. Esa noche, Shirahoshi se acercó a Robin y le explicó la situación. Robin asintió con indiferencia. Conocía la actitud de Duck. Nunca restringía la libertad de los Pokémon. Podían ir a donde quisieran, así que sabía que Duck no se negaría, y accedió a la petición de Shirahoshi. Excelente. Ejem. Shirahoshi y Magikarp se abrazaron, girando en el pequeño lago de la tienda, salpicando agua en el césped cercano. Phoebas, harto, les golpeó con su cola para calmarlos. Emocionado, Shirahoshi condujo a Magikarp y Phoebas fuera de la casa de cría. Era la primera vez que traía amigos a casa. Antes de que la puerta se cerrara, Duck, que acababa de terminar el chequeo del Atlas, salió y observó con curiosidad cómo Phoebas y Magikarp se iban. Si recordaba correctamente, estos dos Pokémon deberían tener potencial a full. Duck no les había dado ningún elemento para mejorar su potencial. Pero cuando usó detección potencial anteriormente, vio un tenue brillo púrpura en ambos Pokémon. Esto significaba que el potencial de Phoebas y Magikarp se había vuelto púrpura, aunque púrpura claro. Duck atribuyó este cambio a Shirahoshi, sospechando que sus poderes de Poseidón estaban influyendo sutilmente en Phoebas y Magikarp, beneficiando significativamente sus cuerpos. Mientras tanto, tan pronto como Phoebas y Magikarp llegaron al Palacio Ryugu en las profundidades del mar, se calmaron. Podían sentir que la atmósfera había cambiado. En el mar de la isla Pokémon, se sentían absolutamente seguros, sin preocuparse por sus vidas, viviendo cómodamente. Pero en la isla Gyojin, olieron innumerables criaturas marinas, dándose cuenta de que eran las más pequeñas y débiles, lo que los inquietó. Ven conmigo. Te mostraré mi habitación y te presentaré a Megalo. Es mi mejor amigo y ha estado conmigo desde la infancia. Shirahoshi no compartió su inquietud. Ella arrastró emocionada a Magikarp y Phoebas y corrió hacia su habitación. Sin que ellos lo supieran, en la habitación de Shirahoshi, su padre, su madre y sus tres hermanos inspeccionaban sombríamente el espacio. No pudieron encontrar a Shirahoshi en ningún lugar del Palacio Ryugu. Temían que la hubieran secuestrado mientras estaban fuera. Megalo, con expresión amarga, explicó ansiosamente que Shirahoshi acababa de salir a jugar pero no podía especificar dónde. Shirahoshi tampoco se lo había dicho. Como era de esperar, llevando a Magikarp y Phoebas, Shirahoshi regresó a su habitación y se encontró con su familia. Shirahoshi. ¿A dónde fuiste? ¿Qué son eso? Cuando Neptuno y Otoi me vieron a Shirahoshi liderando a dos pequeños peces aparentemente comunes y hasta algo feos, sus rostros estaban claramente llenos de preocupación. Hoy en día, la isla Gyojin ha vivido demasiados acontecimientos que han provocado gran malestar en toda la isla. Lo primero fue el impacto de la división de la línea roja. Esto provocó corrientes oceánicas caóticas en varias zonas de aguas profundas e incluso desencadenó erupciones en algunos volcanes submarinos. Los nidos de los reyes marinos cerca de la isla Gyojin también se vieron perturbados. Si no fuera por las enormes burbujas de jabón de doble capa que actúan como barrera, estas corrientes podrían haber perturbado toda la isla Gyojin. Neptuno ya había enviado soldados sirena para investigar el origen de la perturbación, y pronto descubrirían que se debía a la división de la línea roja. Sin duda esto trajo muchos beneficios a la isla Gyojin. Esto significaba que los piratas, comerciantes y otros ya no tenían que arriesgar sus vidas para llegar a la isla Gyojin. Podían atravesar directamente la brecha para alcanzar el nuevo mundo. La mayor parte de la desaparición de la población en la isla Gyojin se debió a estos humanos.
Los piratas y los traficantes de esclavos eran los factores principales y, aparte de unos pocos individuos fuertes como Jinbei, la mayoría de los residentes eran bastante débiles e incapaces de luchar contra estos villanos. Si no fuera por la isla Gyojin, donde ondea la bandera de los piratas de Barba Blanca, este lugar se habría convertido hace tiempo en un paraíso para los piratas y un infierno para las sirenas. Hubo inconvenientes, por supuesto, pero comparados con los beneficios, fueron casi insignificantes. La cuestión principal era el comercio. Muchos de los bienes que se encuentran en la isla Gyojin fueron traídos por comerciantes humanos desde la superficie. Pero esto no era un gran problema, ya que la isla Gyojin tenía sus propias caravanas que iban a la superficie para comprar estos artículos. Además, Otohime había pasado todo el día contactando al gobierno mundial a través de Denden Mushi. El resultado, como se esperaba, fue que el gobierno mundial no respondió a su llamado. Otohime no sabía la razón, pero esta incógnita le causaba una ansiedad extrema. El proceso de recolección de firmas de los residentes de la isla Gyojin ya había enfrentado numerosos obstáculos. La gente se resistía a firmar, pues no creían que los humanos coexistieran pacíficamente con ellos. No pudieron dejar de lado su odio. Ahora, con el gobierno mundial causando problemas, había asestado un golpe significativo al espíritu de Otohime. A lo largo del día, tuvo numerosos pensamientos de rendirse. Y finalmente, la repentina desaparición de Shirahoshi casi pone patas arriba el palacio Ryuru. Shark y Tilde Megalo, al ver regresar a Shirahoshi, suspiró aliviado. Estaba muy preocupado y corrió a su lado. Pero entonces se fijó en los dos pequeños peces que estaban al lado de Shirahoshi. Megalo asumió que eran bocadillos que Shirahoshi le trajo, abriendo la boca para tragarse a Magikarp y Febas. No. Smack. 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 Shirahoshi, que nunca golpeó a nadie, golpeó la cara de Megalo varias veces con su hermosa cola rosada. Los demás, incluyendo a Otohime, quedaron atónitos. Nunca imaginaron que el habitualmente tímido Shirahoshi actuara con tanta audacia, causando una clara conmoción. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que algo debía haberle sucedido a Shirahoshi y ellos no lo sabían. Padre, madre, mis tres hermanos, ellos son Magikarp y Febas. Son Pokémon que viven en la isla Pokémon y son mis buenos amigos. Shirahoshi bajó la cabeza, sintiéndose un poco culpable y sin atreverse a mirar a su familia. Luego añadió en voz baja. Fui a la isla Pokémon a jugar con ellos. ¿Pokémon? Como rey, Neptuno recogió inmediatamente las recientes olas provocadas por este término en el mar. Aunque la isla Gyojin recibió noticias después que en la superficie, aún habían oído rumores de que la isla Pokémon era un nuevo mundo. Sin embargo, no lo creían. ¿Cómo pudiste salir sin avisarle a tu familia? Ven aquí, acuéstate. Otohime, con su carácter algo brusco, no comprendió de inmediato la importancia de los Pokémon. De lo contrario, se habría preocupado aún más que Neptuno. Ahora, ella solo pensaba en disciplinar adecuadamente a Shirahoshi. Madre. No hagamos esto, Shirahoshi todavía es un niño. Los tres príncipes de la isla Gyojin, claramente teniendo una veta protectora hacia su hermana, se apresuraron a detener a Otohime. La naturaleza excesivamente tímida de Shirahoshi en el futuro se debió sin duda a la abrumadora protección y mimo de sus tres hermanos y su padre, Neptuno. Ejem. Magikarp nadó hacia el lado de Shirahoshi, sacudiendo su cola. ¿Qué haces? Quítate de mi camino. Hoy debo disciplinar a esta chica. Otohime era diferente de los hombres de su familia. Aunque solía malcriar a Shirahoshi, nunca dudó en disciplinarla cuando era necesario. Sabía que si ni siquiera ella la disciplinaba, la niña quedaría completamente malcriada. Si Otohime entraba en cierto estado, incluso aunque todavía era débil, su autoridad era suficiente para dominar a sus tres hijos. En ese momento, los tres príncipes no se atrevieron a intervenir más. Cuanto más intentaban persuadirlo, más insistía Otohime. Levanta el trasero. Otohime le gritó a Shirahoshi, que estaba lloriqueando y yacía en la cama. ¡Guau! A pesar de su tamaño, Shirahoshi aún no tenía ni 6 años. Los regaños de su madre eran demasiado para ella. Sus gritos fueron casi suficientes para romper las paredes, aún así, obedientemente se arrodilló en la cama y levantó su trasero. Ejem. Blue. Magikarp y Febas intercambiaron miradas, viendo la seriedad en los ojos del otro. Sabían que no podían proteger a Shirahoshi en este momento.
Entonces, una luz de arcoíris llenó la habitación, marcando la primera evolución de Pokémon en este mundo. La presencia de Shirahoshi había traído innumerables beneficios a Magikarp y Feebas. Magikarp cumplía desde hacía tiempo las condiciones para la evolución, pero esperaba a Feebas. Feebas, debido a su diferente entorno, era muy seguro y nunca se sintió feo, lo que hizo que la evolución no fuera difícil. En el mundo Pokémon, los Pokémon de tipo agua más conocidos son sin duda dos tipos: Gyarados y Milotic. El primero por su aspecto feroz y su fuerza. Esta última por su inigualable belleza, a menudo llamada la emperatriz de los Pokémon, considerada como el Pokémon más bello. La clave de su fama fueron dos campeones. Uno de ellos era Uayace, el campeón de tipo agua de la región de Hoenn, un maestro del concurso Pokémon, reconocido mundialmente, con un Milotic como su carta de triunfo. El otro era Lance, el campeón de tipo volador de la región de Johto, antiguo alto mando de tipo volador de la región de Kanto, descendiente de una antigua familia de dragones, con Gyarados como su as. Shirahoshi dejó de llorar, mirando a sus dos amigas transformarse con cierta confusión. Las figuras bajo la luz del arco iris se hicieron más grandes y alargadas. Pronto, superaron a Shirahoshi y sus tres hermanos en altura, alcanzando más de 6 metros antes de detenerse. En ese momento, la luz del arco iris se desvaneció, revelando a Magikarp y Feebas en sus nuevas cienas. Gyarados. Milótico. Símbolos de poder y belleza. Su aparición provocó una pequeña sorpresa Pokémon en todos los presentes. Incluso Neptuno salió de sus pensamientos, estupefacto por los dos Pokémon que tenía delante. Aunque Gyarados y Milotic todavía parecían delgados para Neptuno, su altura de más de 6 metros era increíblemente impresionante para los tres príncipes y Otoime. Otoime, ahora calmado, ya no sintió la necesidad de disciplinar a Shirahoshi y comenzó a contemplar lo que Shirahoshi había mencionado antes, frunciendo el ceño mientras pensaba. ¡Guaya! Inesperadamente, Shirahoshi lloró aún más fuerte. ¿Roar? ¿Yo? Gyarados y Milotic se volvieron hacia Shirahoshi, desconcertados por su llanto. ¿A dónde llevaste a Magikarp y Feebas? Aterrada pero valiente, Shirahoshi se sentó y le preguntó al extraño nuevo Pokémon que tenía delante. No tenía idea sobre la evolución de los Pokémon. Después de una larga explicación de Gyarados, Shirahoshi finalmente creyó en la identidad de los dos grandes Pokémon serpentinos. En cuanto a Milotic, no había pronunciado una palabra desde el principio hasta el final, simplemente mantenía la cabeza en alto y miraba orgullosamente a todos los presentes. Luego Shirahoshi le explicó a su familia sus experiencias recientes. Al escuchar que Shirahoshi había estado viviendo pacíficamente en la isla Pokémon con Pokémon y que la gente de la guardería Pokémon no la rechazó, Neptuno y Otoime se quedaron pensativos. Shirahoshi, ¿te gusta el ambiente de la isla Pokémon? ¿Cómo se compara con el de la isla Gyojin? Preguntó Otoime, sentada junto a Shirahoshi en la cama, intercambiando una mirada con Neptune. Shirahoshi comenzó a describir las vastas e interminables praderas, el mar interior, puro y cristalino, y la gente y los Pokémon que convivían en Ciudad Alianza. Sus ojos rebosaban asombro y admiración por lo que había visto en la isla Pokémon. Sin embargo, también expresó su profundo cariño por la isla Gyojin, donde creció. Era un lugar hermoso con muchas vistas únicas que no se podían encontrar en la isla Pokémon. Si Shirahoshi tuviera que elegir, tal vez, después de muchas dudas, elegiría la isla Gyojin porque era su hogar. Ya veo. Gracias por avisarnos, Otoime sonrió y asintió, como si hubiera tomado una decisión. Ahora, lleva a tus amigos a jugar, pero no te alejes demasiado. De acuerdo. Shirahoshi estaba visiblemente emocionada. Era la primera vez que les mostraba la isla Gyojin a sus amigos. Gyarados y Milotic, ahora mucho más grandes que Shirahoshi, aún eran jóvenes de corazón. Sin duda, los tres causarían un gran revuelo en la isla Gyojin. Mientras tanto, después de que Shirahoshi se fuera, Neptuno convocó inmediatamente una reunión de alto nivel en el Palacio Ryuru. Comprendió las intenciones de su esposa y se preparó para recoger más opiniones de los demás. En la sala de conferencias del palacio llegaron pronto todos los que debían estar allí. Además de la familia real, estaban los ministros de izquierda y derecha del Palacio Ryuru. Toda la isla Gyojin, al menos las zonas iluminadas por la luz, estaba gestionada principalmente por este grupo.
Probablemente esto se debió a que Neptuno era un rey benévolo y a los frecuentes actos de bondad de Otoime, lo que le valió la lealtad de muchos. Incluso 10 años después, los tres príncipes seguían siendo muy populares y queridos entre la gente común. Por supuesto, la isla Gyojin tenía sus rincones más oscuros. Distrito Fishman. El lugar donde creció Fisher Tiger, ahora bajo el liderazgo de Jinbe. Sin embargo, Jinbe no era universalmente aceptado en el distrito Gyojin. Mientras que Fisher Tiger era un respetado hermano mayor que cuidaba de los rufianes del distrito, Jinbe era simplemente el más fuerte de ellos. Fue precisamente porque los hombres Gyojin del distrito Gyojin respetaban a Fisher Tiger que reaccionaron tan violentamente a su muerte a manos de los humanos, negándose a firmar la petición de Otoime. Esta zona produjo muchos racistas de línea dura, siendo Arlon un claro ejemplo. Jinbe también compartió en su momento esos sentimientos. El odio extremo de Arlon hacia los humanos lo hizo popular en el distrito Gyojin, mientras que Jinbe, quien comenzó a adoptar la filosofía de ojo por ojo de Fisher Tiger, se volvió cada vez más impopular entre estos radicales. Probablemente Arlon ya estaba en el East Blue, por lo que Jinbe era el único representante del distrito Gyojin. Jinbe había pasado los últimos años liderando el ejército del Palacio Ryū, por lo que mantenía buenas relaciones con aquellos en el palacio. Entonces, ¿la princesa Shirahoshi ya contactó con la gente de la guardería Pokémon? La mirada de Jinbe se llenó de seriedad. Está claro que Jinbe se tomó este asunto muy en serio. Él era mucho más consciente del estado actual del mundo que aquellos que habían pasado la mayor parte de sus vidas en las profundidades del mar, especialmente como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar bajo el gobierno mundial. Aunque el gobierno mundial no había emitido ninguna directiva con respecto a la alianza Pokémon a los señores de la guerra, las recompensas de los últimos 2 días dejaron en claro cuán poderosa era la alianza Pokémon. Dejando de lado la recompensa exagerada que se acerca a la de los 3 emperadores del Nuevo Mundo por el líder de la alianza, las recompensas por los 3 Pokémon por sí solas fueron suficientes para indicar su fuerza. Cualquiera de estos 3 Pokémon podría fácilmente arrasar la isla Gyojin. Así es, pero a Shirahoshi le gusta estar allí. La guardería Pokémon parece no tener una opinión particular sobre la gente de la isla Gyojin, asintió Otoime, revelando sus pensamientos a todos. Si pueden vivir con humanos y Pokémon, entonces el dueño de la guardería probablemente tampoco nos rechazará, agregó Neptune. Si la isla Pokémon fuera como la describió Shirahoshi, sin duda sería mejor que su mundo actual. Ya no tendrían que preocuparse por perder a su gente. Y Neptuno tenía sus propios pensamientos. Estaba cansado de ver a Otoime mendigando y siendo menospreciado a diario. También veía cuánto rechazaban las ideas de Otoime los habitantes de la isla Gyojin. Para Neptuno, intentar afiliarse al gobierno mundial, con todas sus incertidumbres, era mucho menos atractivo que intentar unirse a la alianza Pokémon. Incluso si eso implicaba pagar más tributo celestial, valdría la pena. Al menos en la isla Pokémon no se permitían peleas, mientras que el gobierno mundial no enviaba a nadie a las profundidades marinas para proteger la isla Gyojin. Si pudieran tomar esta decisión, Otoime no tendría que soportar las humillaciones de tratar con el gobierno mundial y los dragones celestiales. Neptuno aún no era consciente de que ya no tenían que preocuparse por los dragones celestiales porque ya casi no quedaban. He oído que allí hay praderas interminables. Océanos prístinos y abiertos. El sol, las ciudades, los humanos y los Pokémon. Los 3 príncipes hablaron, con sus jóvenes corazones desprevenidos, expresando sus grandes esperanzas en la isla Pokémon. Nuestra gente merece disfrutar de la luz del sol y de la tierra. Quiero que los niños de la isla Gyojin vean las praderas, los bosques y las ciudades humanas. Que vean cómo es, dijo Otoime, expresando su anhelo de trasladar la isla Gyojin a la superficie. Muchos niños de la isla Gyojin se acercaban sigilosamente para ver el archipiélago Sabaody por curiosidad, lo que llevó a que muchos de ellos fueran capturados por traficantes de esclavos que los esperaban. La mente de Jinbe estaba agitada. Los argumentos de Otoime eran válidos, pero vivir junto a los humanos no era una tarea fácil. Jinbe era relativamente joven, con algo de cabello rubio, y las heridas de la muerte de Tiger aún estaban frescas. No había superado por completo sus agravios contra los humanos. Además, sabía cómo reaccionaría la gente del distrito Gyojin ante esta idea.
Sería prudente discutir esto primero con el dueño de la guardería Pokémon, sugirió el ministro de Izquierda, acariciándose la barba con su bastón. De hecho, independientemente de si la isla Gyojin está de acuerdo o no, no podemos estar seguros de que nos acepten. Solo estamos haciendo suposiciones, dijo el directo ministro de la derecha, un tritón caballito de mar. Muy bien, usaré la ficha de bolsillo para visitar la guardería y hablar con su dueña. Otohime, puedes conocer la opinión de los habitantes de la isla Gyojin. Haz que Shirahoshi comparta sus experiencias en la isla Pokémon con la gente, decidió Neptuno rápidamente. Su Majestad, permítame acompañarla. Himbe se puso de pie, dispuesto a ayudar. A pesar de sus quejas contra los humanos, Himbe estaba completamente dedicado a su pueblo y respetaba profundamente a la familia real. Gracias, Himbe, respondió Neptuno sin dudarlo. Si bien la relación entre el Palacio Ryugu y el distrito Gyojin era tensa, Neptuno y Himbe tenían una buena relación. Neptuno sabía cuánto había sacrificado Himbe por la isla Gyojin, y Himbe sabía lo bien que Neptuno trataba a sus súbditos. Nos iremos cuando Shirahoshi regrese. En el mar cerca de Batter 7. Un buque de guerra de acero muy avanzado se acercaba lentamente a la costa norte de Batter 7. Su bandera solo tenía 2 números. Calor. De pie en la proa había un hombre alto y rubio, con un parecido sorprendente con el legendario león dorado. Pájaro monstruo Vinsmoke Judge. El padre biológico de Sanji, y antiguamente científico de Maps junto a Vegapunk, Judge era muy hábil en ciencias biológicas. Sin embargo, tenía profundos defectos. Vanidoso, arrogante, frío, egoísta e insensible a la vida de los demás, veía a los que no pertenecían a la realeza como inferiores, como una versión debilitada de los dragones celestiales. Sus cualidades redentoras fueron su sentido de gratitud y su compromiso inquebrantable con sus promesas. Después de ser salvado en Whole Cake Island, ayudó por completo a los sombreros de paja a escapar, casi siendo aniquilado por Big Mom e incluso siendo eliminado de la lista de afiliados del gobierno mundial. También cumplió su promesa a Sanji de mantenerse fuera de la vista. La aparición de Judge aquí tenía un propósito inconfundible. Estaba detrás de la sucursal de guardería Pokémon. El buque de guerra transportaba cientos de individuos vestidos de negro, todos soldados clonados sin emociones. Acompañando al juez a Batter 7 solo había una chica de pelo rosa. Este debe ser el lugar, dijo el juez mirando a Batter 7 con una expresión vacía, sin impresionarse por el paisaje. Sin embargo, sus ojos se iluminaron notablemente cuando vio al Pokémon. El día después de la destrucción del gobierno mundial. El mundo estaba ocupado. Doug no tenía idea de qué tipo de agitación estaba ocurriendo al otro lado del mar, pero estaba seguro de que el mundo definitivamente estaba ocupado. ¿Por qué? La línea roja se había dividido. Mariejois fue destruida. El mundo no podría estar más ocupado. Doug estaba seguro de que si el mundo estaba sumido en el caos hoy dependía de la alianza Pokémon. Efectivamente, Doug fue despertado temprano en la mañana por Smoochum. Beso. Smoochum estaba junto a la cama de Doug, dándole palmaditas en el hombro con su manita. ¿Me llama Gon? Entendido, enseguida voy, dijo Doug, entendiendo perfectamente el mensaje de Smoochum, probablemente porque llevaban tiempo juntos. Smoochum asintió, saltó de la cama y cayó al suelo. Doug suspiró y, con facilidad practicada, se agachó para levantar a Smoochum. Demasiado practicado. Él no quería ser tan hábil en tal cosa. Incluso antes de abrir los ojos, Doug sintió que algo le lamía la cara. Esa gran lengua solo podía pertenecer a un Pokémon. Lapras. Doug se levantó de la cama a regañadientes. Un lamido de Lapras lo despertó instantáneamente, ya que su lengua estaba muy húmeda y fría. Lapras, saludó a Lapras cálidamente, asintiendo con la cabeza. Entendido, dijo Doug, mientras se lavaba y se vestía ante la insistencia de Lapras, para luego salir lentamente del dormitorio. Lapras actuó como una niñera amable, tal como probablemente cuidaba de sus crías en su propia especie. Al salir de su dormitorio, Doug vio 3 grupos diferentes esperándolo. Representando a la isla Gyojin estaban Neptuno, Himbe y el ministro de la derecha. Representando a Germa estaban el juez, Reiju y un secretario. Representando a News Corporation estaban Morgans y 2 miembros de su equipo editorial.
Daka tenía algunas conjeturas sobre los propósitos de sus visitas, pero no estaba completamente seguro. No es de extrañar que Bond sintiera la necesidad de despertarlo. Normalmente, solo problemas importantes harían que Bond lo despertara de su sueño. Este no es lugar para una discusión. Vengan conmigo, dijo Dak, rascándose la cabeza, mientras guiaba al grupo hacia la isla Pokémon. A diferencia de antes, la alianza Pokémon ahora tenía su propia base, por lo que tenía sentido realizar tales discusiones en la sala de recepción de la base. Además, la altura de la guardería no era adecuada para Neptuno, que medía 11 metros, mientras que el techo de la guardería tenía solo 10 metros de altura, lo que la hacía incómoda para él. Los tres grupos intercambiaron miradas, suprimiendo temporalmente sus pensamientos. Neptuno y Juez tenían curiosidad por ver cómo era la legendaria isla Pokémon. Morgans, por su parte, pretendía evaluar el estado actual de la isla Pokémon. Tras su investigación, descubrió que varias caras conocidas habían desaparecido de Battle 7 durante la noche. Unos 3 minutos después. Caminando por las calles de Alliance City, mirando las tiendas aún algo escasas a ambos lados, el grupo estaba visiblemente aturdido. Sintiendo la luz del sol del cielo y la brisa en sus rostros, no podían creer que realmente existiera otro mundo. Y este mundo pertenecía a la Alianza Pokémon. Podían sentir claramente que sus poderes eran suprimidos a un nivel muy mínimo, y Morgan casi perdió la capacidad de mantener su forma de pájaro. ¡Qué asombroso! Shirahoshi tenía razón en todo, dijo Neptuno, con una gran burbuja flotando alrededor de su cintura. Una herramienta esencial para que los tritones se desplazaran por tierra. De lo contrario, tendrían que saltar de un lado a otro. En efecto. Esta ciudad parece haber empezado a desarrollarse hace poco. La población no es numerosa y muchas zonas permanecen sin desarrollar, observó Jinbe mientras caminaba por tierra. Sus ojos se llenaron de asombro ante lo que vio en la isla Pokémon, un lugar que nunca había imaginado. Como hombre pez, podía percibir claramente que los habitantes de Ciudad Alianza no eran hostiles. Sus miradas eran más curiosas que desdeñosas o despreciativas. Este cambio fue producido por Pokémon y, por supuesto, gracias a los esfuerzos de Dak. Los habitantes de Ciudad Alianza, o mejor dicho, los de Agua 7, habían visto muchos tipos diferentes de Pokémon, lo que les había generado una gran afectación. Ver a Neptuno y su grupo no les sorprendió. El factor clave fue: Dak iba liderando el camino. Los que tenían un poco de perspicacia sabían que estos invitados estaban con Dak y probablemente discutirían algunos asuntos, por lo que, naturalmente, no causarían problemas. El gobernante de un mundo, los ojos del juez estaban llenos de fervor. Era un hombre con un gran deseo de poder y prestigio, soñando con ayudar al reino de Germa a recuperar el norte azul y luchando constantemente por ese objetivo. Al principio, Judge no pensaba mucho en la isla Pokémon, pero después de presenciar su existencia y todo lo que había dentro de ella, muchas ideas inevitablemente comenzaron a formarse en su mente. Por supuesto, no era lo suficientemente arrogante como para pensar en apoderarse a este mundo o algo por el estilo. El juez nunca tuvo la intención de oponerse a la alianza Pokémon porque sabía que Germa no podía permitirse provocar tal fuerza. Simplemente estaba considerando cómo ganar una posición en la isla Pokémon a través de algún intercambio. Reizu, la niña de 13 años, no tenía tales ambiciones. Simplemente sentía curiosidad y admiraba a la gente y a los Pokémon que la rodeaban con un toque de envidia. Ella anhelaba esa libertad. Y la compañía en la que uno podía confiar. Para ella, todo lo relacionado con la isla Pokémon parecía demasiado bueno para ser verdad. En cuanto a Morgans, no perdió el tiempo y hizo clic constantemente en el obturador de su confiable cámara para capturar todo lo que veía. Había adivinado correctamente. Dondequiera que estuviera la alianza Pokémon, habría noticias de primera plana. Él entendía muy bien el concepto de tráfico. Caminando al frente, Dak observaba las reacciones del grupo. Los había guiado deliberadamente desde el centro de Ciudad Alianza hacia la base de la alianza. Quería que esta gente viera el desarrollo de Alliance City. Después de todo, Dak tenía sus planes para los tres individuos detrás de él, con la esperanza de extraer algo valioso de ellos. Cuando llegaron al largo puente que conducía al frente de la base de la alianza, el grupo quedó desconcertado una vez más. El más emocionado fue sin duda Neptuno.
Parecía haber encontrado un lugar adecuado para los habitantes de la isla Gyojin. Debía ser la vasta zona marítima que Shirahoshi había mencionado, y de hecho parecía lo suficientemente grande para la población de la isla Gyojin. ¿Al rey Neptuno parece gustarle este mar?, preguntó Dak, al notar que Neptuno asentía y sonreía. Sí, admitió abiertamente Neptuno, sin ocultar sus pensamientos. Esto hizo que Judge y Morgans miraran a Neptune. Considerando el estado actual de la isla Gyojin, pudieron adivinar el propósito de su visita. Dak, sin embargo, no continuó la conversación. Él tuvo la idea de reubicar toda la isla Gyojin para convertirla en una ciudad en la isla Pokémon, pero no lo mencionó él mismo. Esperaría a que Neptuno se lo propusiera. De esa manera, Dak podría establecer más condiciones. Los tres grupos siguieron a Dak hasta un edificio en las profundidades de la base de la Alianza, donde Robin había preparado todo. Una gran mesa de conferencias y café con leche estaban listos. El café con leche se hizo con leche Moo y granos de cacao del mundo Pokémon, una bebida única que no se encuentra en el mundo pirata. Ahora, dime por qué viniste aquí. Morgans, ¿por qué no empiezas? Dak abrió la conversación, dirigiéndose a Morgans. Supuso que Morgans vino a preguntar sobre el incidente de la división de la línea roja, pensando que estaba relacionado con la alianza Pokémon. Por eso dejó que Morgans hablara primero. Para mostrarle a Neptuno y a Juez el poder y el dominio de la alianza Pokémon, incitándolos a considerar cuidadosamente sus próximas palabras. Líder de la alianza, mis subordinados informaron que la línea roja se dividió hace unos días y vieron muchos cuerpos de miembros del gobierno mundial flotando en el mar, preguntó Morgans con cautela. Sí, es correcto. Nuestra alianza Pokémon lo hizo. Debes haber visto las recientes recompensas y avisos del gobierno mundial. Aunque nuestra alianza no busca problemas, tampoco los tememos. Así que ayer tomamos medidas y destruimos Mariejois. Sin embargo, Giratina podría haberse excedido un poco y haber roto accidentalmente la línea roja, dijo Dark con indiferencia. Sus palabras hicieron que todos los presentes tragaran saliva. Pero son buenas noticias para ustedes, ¿verdad? De ahora en adelante, llegar al nuevo mundo será menos problemático. El líder de la alianza es sabio y poderoso. Morgans se puso de pie de inmediato y aplaudió, sabiendo interpretar la situación. ¿Mariejois? Neptuno abrió mucho los ojos y miró a Dak como si quisiera confirmar algo, pero no se atrevió a mencionar la palabra delante de los demás. ¿Y los dragones celestiales?, preguntó Jimbe sin la misma moderación, pues aún no había aprendido a pensar con la misma profundidad que Fisher Tiger. Judge y Morgans no pudieron evitar alzar las cejas. Habían pensado en esta pregunta, pero no se habían atrevido a preguntar. Sin embargo, la pregunta de Jimbe les resultó beneficiosa. Si pudieran obtener la información de Dak, no tendrían que correr el riesgo de enfadar al gobierno mundial investigando. ¿Los dragones celestiales? Déjame pensar. Deberían quedar como una docena. No muchos, respondió Dak con indiferencia. La habitación pareció congelarse. Todos, incluidos Neptuno y Juez, comenzaron a sudar frío y sus pupilas temblaron. ¿Qué estaban a punto de decir? Maldita sea, se olvidaron. Fin del capítulo 147.